Ya, comenzaremos, ¿ya? Este es un ejercicio con péndulos, generalmente igual entra en las clases, perdón, en los exámenes, así que haremos un hito de estos para que sepan cómo funciona, ¿ya? ¿Qué me es el problema? Se sabe que que el periodo de oscilación de un péndulo es proporcional a la longitud del péndulo y la aceleración de la gravedad del lugar. Si un reloj basado en un péndulo simple se sitúa a la intemperie, el péndulo consiste en una masa que cuelga de una barra delgada, de latón, de cierta longitud. El reloj se calibra perfectamente durante un día de verano con una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Durante el invierno, cuando la temperatura promedio en el transcurso de un periodo de 24 horas es de menos 20 grados centígrados, encuentra el tiempo transcurrido en horas para este periodo según el reloj de péndulo simple. Me están dando el coeficiente de dilatación lineal del latón, ¿no? Que es el material del cual está hecho el péndulo. Bien, comenzaremos anotando nuestros datos. Ya, anotaron nuestros datos. ¿Qué datos me da problema? Me está dando ahorita las temperaturas, ¿no? Una temperatura inicial que es de 25 grados centígrados y una temperatura final. Esto lo haré con minúsculas ya, por favor, para que no se confunda con el periodo. Entonces, T inicial 25 y T final menos 20 grados centígrados. ¿Qué más? Me está dando el coeficiente de dilatación lineal del latón, ¿no? Que me dice que es 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos. Listo. Entonces, para periodos de oscilación, en este caso de un péndulo, ¿cómo hacemos? Es una formulita que me dice que, acá lo pondré, el periodo de oscilación para un péndulo es el siguiente, ¿ya? Me dice que el periodo es igual a ¿qué? A 2 veces pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. El mismo problema me dice, ¿no ve? El periodo de oscilación de un péndulo es proporcional a la longitud del péndulo y la aceleración de gravedad del lugar. Entonces, aquí está esta relación, ¿ya? Entonces, anótense esta formulita, por favor, para periodos de oscilación. Eso es lo que vamos a usar, ¿ya? Fíjense, mi problemita o en el periodo de oscilación me está, es igual a 2pi sobre la raíz, por la raíz de la longitud sobre la gravedad, ¿no ve? Entonces, en primera instancia, mi péndulo a 25 grados centígrados seguramente tiene una longitud inicial, ¿no ve? Acá abajito me voy a dibujar. Mi péndulo va a ser eso. Solo vamos a tomar la barrita, no vamos a tomar en cuenta la masa, ¿ya? Solo la barrita seguramente a una temperatura de 25 grados centígrados, esta barrita, el péndulo de latón, tenía una longitud inicial. Ahora me dice que lo estaba reduciendo a menos 20 grados centígrados, ¿no ven? En un día de invierno. Entonces, ¿qué va a pasar con el péndulo? ¿Se expandirá o se contraerá? ¿Qué dice? Se va a contraer. Se va a contraer, ¿no ve? Entonces, va a reducir su tamaño. Acá lo pondré un L final. L final. Entonces, también acá se me va a crear un delta L, ¿no? Este chiquitito, que sea el delta L. ¿Ya? Delta L. Bien. Ahora, ¿qué hago? Eh, me está pidiendo el periodo de oscilación, ¿no? En este caso, ¿qué tiempo ha transcurrido en horas cuando la temperatura es menos 20 grados centígrados en un día de invierno, ¿no ve? Entonces, primero, ya sabemos cómo podemos calcular el periodo y haremos para 25 grados, ¿ya? Acá lo haremos para 25 grados centígrados. Tenemos que, lo aplicamos a condiciones iniciales, ¿no? En este caso, el periodo inicial va a ser igual a 2 veces pi, la longitud inicial sobre la gravedad, ¿no ve? Esa es mi primera ecuación. Ahora lo aplicaremos cuando ha reducido la temperatura, cuando ha habido el cambio de temperatura. Entonces, para menos 20 grados centígrados voy a tener un periodo final que es igual a ¿qué? 2 veces pi, longitud final sobre
gravedad, ¿no ve? Esta va a ser mi ecuación 2. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué aplico? Como está viendo, como hay un cambio de temperatura, voy a aplicar las ecuaciones que sé por dilatación o contracción térmica, ¿no ve? En este caso voy a tener longitud final, va a ser igual a ¿qué? A la longitud inicial, 1 más menos, ahorita vamos a poner el signo, más menos el coeficiente de dilatación lineal por delta t, ¿no ve? Esa es la ecuación general para longitudes finales, ¿no ve? En dilatación. Ahora acá, ¿qué signo le pongo? Más o menos. Menos. Menos, ¿no? Ya, menos. Menos alfa delta t. ¿Por qué? Porque está reduciendo la temperatura, entonces se está contrayendo el material. ¿Ya? Listo. Esto que sea mi ecuación 3. Mi ecuación 3. Ahora, ¿qué hago? Fíjate, esta longitud final puedes reemplazar en 2, ¿no? Porque para el periodo final me está pidiendo una longitud final. Entonces reemplazaré 3 en 2. ¿Qué voy a tener entonces? Voy a tener que mi periodo final va a ser igual aquí a 2 veces pi, la raíz de longitud final. Pero longitud final nosotros sabemos que es longitud inicial, 1 menos alfa delta t, ¿no? Todo esto sobre gravedad. Listo. ¿Y ahora qué hago? Ese delta T sería con el D minúscula, porque estamos hablando de temperatura, ¿no? O Sí, del este, no, sí, este delta t es de temperaturas, ¿ya? Como lo hemos ya denominado así, ya estamos acostumbrados, entonces esto es temperaturas, ¿ya? Para que no se confunda. Temperaturas. ¿Ya? Porque en dilatación este delta T es de temperaturas, pues, no es de periodos, ¿no? Es de temperaturas. Entonces ya tengo esta otra ecuación, que se llama ecuación, no sé, 2', digamos, ¿ya? Ahora, me daba una condición más el problema. Fíjate que me dice que, dice, durante el invierno, cuando la temperatura promedio en el transcurso de un periodo de 24 horas, no, eso no. ¿Dónde está el reloj? Aquí. El reloj se calibra perfectamente durante un día de verano con una temperatura promedio de 25 grados centígrados. ¿Lo ve? ¿Y qué más me dice? Durante el invierno, cuando la temperatura promedio en el transcurso de un periodo de 24 horas es de menos 20, encuentro el tiempo transcurrido en horas. Entonces me está pidiendo, el reloj seguramente estaba calibrado en 25 grados centígrados para una hora, ¿no ve? Entonces el periodo inicial, este es periodo, ¿no ve? Lo estamos denominando como periodo. ¿Qué unidades tiene el periodo? ¿Qué unidades tiene el periodo? Segundos. Segundos, ¿no ve eso qué es? Tiempo, ¿no ve? Entonces, acá voy a poner segundos, entonces una hora tiene 3600 segundos, ¿no ve? Porque me está pidiendo en 24 horas. Entonces, una hora, ¿cuántos? Ah, no, miento. Una hora tiene 3600 segundos, ¿no? Para 24, muy grande, lo haremos con 24. 24 horas. Lo pondremos en horas, va a ser igual a qué. Esto es para las condiciones iniciales, entonces va a ser 2 veces pi, la raíz de la longitud inicial sobre la gravedad. ¿No ve? Esto es cuando está calibrado bien, o sea, a 25 grados centígrados, el reloj, cuando pase una hora, realmente va a marcar una hora, pero van a ver que cuando existe un cambio de temperatura, sea elevada o reduzca, en este caso se está reduciendo, van a ver que el tiempo va a disminuir. En un día que nosotros conocemos, no va a transcurrir 24 horas, seguramente va a transcurrir un poquito menos. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque el péndulo ha reducido de tamaño. Ahora, ¿qué pasaría si el péndulo aumentara de tamaño? Nosotros aumentamos. Entonces, seguramente en un día, que son 24 horas, no va a marcar 24 horas exactamente. Va a ser un poquito más. ¿Ya? Eso vamos a ver ahora. Entonces, para un día normal y corriente, 24 horas es esto, ¿no ve? O sea, un día normal. Está marcando 24 horas exactamente. Esto hemos dicho que es condiciones iniciales, ¿no ve? Listo. Y este 2' son para las condiciones finales. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? Esta que sea mi ecuación 1', ¿no ve? Sí, es 1'. ¿Qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? Me está pidiendo hallar este tiempo final, ¿no veo? Este periodo final. Esto es lo que me está pidiendo hallar.
¿Cuánto tiempo realmente transcurrido en un día o en 24 horas? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Divido Despejar uno. L inicial de ambos y igualarlos. También puedo despejar de la uno prima, puedo despejar L sub 0 y reemplazar en 2 prima, ¿no ve? O también puedo hacer lo siguiente, puedo dividirlos, que va a ser lo mismo. Al dividirlos, igual se van a simplificar. Entonces, ahorita para mí lo más fácil es dividir. ¿Ya? Entonces voy a decir 1' dividido entre 2 prima. Pero tu idea no está mal, puedes despejar el sub 0 y reemplazarlo. ¿Ya? Pero ahorita lo más fácil es dividir. Dividiremos, pues. 24 sobre un periodo final va a ser igual a ¿qué? A 2 veces pi, L sub 0, gravedad sobre 2 veces pi, L sub 0, 1 menos alfa delta t sobre gravedad. ¿Listo? Fíjate aquí, es más fácil que se me despejen las cosas o que se me simplifiquen. En este caso, 2pi con 2pi se me va. ¿Qué más se me va a ir? ¿Qué más se me La va? gravedad. Gravedad. La gravedad se me va, la raíz gravedad se me va con la raíz de gravedad. ¿Qué más se me puede ir? L sub 0 con Longitud L sub 0, inicial. ¿no? Exactamente, se puede ir todo eso. Entonces, ¿qué me queda al final? Me va a quedar 24 sobre temperatura final es igual a... perdón, periodo final, ¿no? Ya hasta yo me estoy confundiendo. Periodo. Ya, es igual a qué. Arriba solo me quedó 1 en el numerador y abajo en el denominador, ¿qué me queda? La raíz de 1 menos alfa delta t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso me queda? Sí. Ya. Entonces, fíjate, ahorita voy a despejar el periodo final. Periodo final va a ser igual a qué. 24 por la raíz de 1 menos alfa delta t. Listo. Reemplazaré datos, pues ya tengo todos los datos, ¿no ve? 24. Esto está en horas, por si acaso. Está en horas. Entonces, me va a quedar 1 menos alfa delta t. Ah, no, alfa reemplazaremos, ¿no? De una vez. ¿Cuánto era alfa del latón? Alfa del latón, 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Esto por delta t. Delta t es temperatura final menos temperatura inicial. Menos 20. Temperatura final menos temperatura inicial. Acaba de quedar menos 20 menos 25. Listo. ¿Cuánto será eso? 23,99. A mí me sale 23,99. 24. No, es que como 24. sí, 24 me sale. díctenme con más decimales. ¿Por qué? Porque como esto 24. es... Ay, ya. ¿Le dicto, Oxy? Sí, sí, díctame con, no sé, 4 décimas, díctame. Ya. 24, 3 veces el 0, 54. 54. ¿Así? Sí, Oxy. Ya, queda algo raro, debería reducir la temperatura. A ver, veremos. Le borraremos esto. Este signo le pondremos más, a ver. Más alfa delta t. ¿Con más cuánto me sale? 10 a la menos 6. Temperatura final menos temperatura inicial. Ahí sí sale 23,999. Ah, ya. ¿Sabes qué me estoy olvidando? Cuando consideramos el menos con el negativo, que estamos diciendo que se contrae, ¿no ve? Menos, esto cambia. Ya la temperatura, las temperaturas cambian. Entonces me va a ser al revés. Va a ser temperatura inicial menos temperatura final. Va a ser 25 menos por menos más, ¿cuánto era? 20, ¿no? Y esto es menos, por si acaso. Ahora, ¿con eso cuánto sale?
23,9994. Ya, está bien. Eso me estaba olvidando. Ya, entonces cuando aplicamos con contracción, acá lo pondré en una para contracción. Sabemos que la longitud final es igual a la longitud inicial, 1 menos, ¿no ve? Estamos cambiando el signo, menos alfa delta t. Ahora este delta t lo vamos a especificar un poquito acá abajo. Nosotros sabemos que delta t es igual a temperatura final menos temperatura inicial, ¿no ve? Pero cuando hablamos de contracción, lo vamos a tomar al revés, ¿ya? Temperatura inicial menos temperatura final. ¿Ya? Esto por favor no se olvide. Ok, sí. Entonces, en el caso que tomemos, digamos, con más, ahí sí no cambia nada si lo hacemos temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Sí, no cambia. Ok, gracias. Listo, entonces, ahora sí díctame, con 4 decimales has dicho, ¿no ve? 99945. 23,45. Ya, Son 3 nueves y 45. ya. 999,45. Ya, ¿cómo se izquierda? Esto está en horas, ¿no ve? Ahora fíjate, está feo expresarlo así. Temperatura final, perdón, periodo final o tiempo final va a ser igual a 23 horas. Esto en minutos, ¿cómo lo convierto? Todo esto en minutos. ¿Cómo lo convierto? ¿Cuánto será? 0,99945 minutos. Claro, es que esto está en horas, pues, o sea, me está diciendo 23,99 horas. Pero yo quiero que esto me lo expreses en horas, minutos y segundos, ya, pero segundos no, solo horas y minutos. Entonces nosotros 59,97 creo. 59,97, ¿seguros? Sí, igual. Ya, 59, ya 59 lo dejaremos ya. 59 minutos. Fíjense cuánto tiempo realmente transcurrido. Se ha retrasado, por así decirlo, un segundo, ¿no? Cuando es invierno, se retrasa un segundo por día. Y ahora, si hubiéramos aumentado la temperatura, seguramente este tiempo hubiera sido mayor. 24 horas, no sé, 0,5 minutos, ¿ya? Entonces, has reducido el periodo, ¿no? O el tiempo. Has reducido poquitito, pero has reducido. Entonces, eso pasa cuando se eh, disminuye la temperatura, ¿ya? Este es examen, por si acaso. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta, Profe, un duda? cacho sobre el delta, eso, ¿podría volver a explicar por qué lo he invertido? Creo que estaba bien al final, al inicio, porque sería 25 menos 20, ¿no? Claro, este es aquí, ¿no ve? Temperatura, el delta T es temperatura final, que en este caso es menos 20, menos temperatura inicial, menos 25. ¿Ya? Esto es cuando estamos aplicando eh, ¿qué se llama? Expansión, ¿no ve? Expansión. Es por eso que en el formulario se había puesto solo más, porque eso no influía mucho cuando era negativo, solo tenías que darte cuenta de las temperaturas. Pero en este caso, cuando si le aplicamos menos, en caso de que quieran aplicarle menos, esto va a cambiar. Ya no va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Va a ser la temperatura inicial menos la temperatura final. Ya solo es invertir las temperaturas. Pero si quieren seguir con el más normal, pues es temperatura final menos temperatura inicial. Seguramente les va a dar lo mismo. Ya solo estoy invirtiendo las temperaturas. ¿Ya, muchachos? ¿Preguntas, dudas? Ya haremos otro.
No, este es el 4, el 2. Este. ¿Qué me dice? Una esfera, este es el ejercicio que les decía cuando cambia la densidad con respecto al este, ¿no? Denme 5 minutos, muchachos, ahorita vuelvo. Ahora sí, mil disculpas. ¿Me escucha, no? Sí. Sí, Oxy, se escucha. Ya. Ahora sí, ¿qué me dice el problema? Una esfera de cobre sumergida completamente en agua a 12 grados centígrados tiene un volumen de 0,85 metros cúbicos. Si la temperatura del agua cambia a 80 grados centígrados, ¿cuál será la variación de empuje del agua sobre la esfera? Considera que la densidad del agua a 12 grados centígrados es 1012 kilogramos metro cúbico. Me está dando los coeficientes de dilatación lineal del cobre y del agua, ¿no ve? Listo. Anotaron nuestros datos. Datos, ¿qué datos tengo? En primer lugar tengo mi T1 o mi temperatura inicial, que va a ser igual a 12 grados, ¿no? Y tengo una temperatura final que es igual a 80 grados centígrados. ¿Qué más? Me están dando el volumen, ¿no? Una esfera de cobre sumergida completamente en agua, me está dando el volumen del cobre. Es 0,85 metros cúbicos. Si la temperatura del agua cambia a 80 grados, eso ya está. ¿Cuál será la variación de empuje? Me están pidiendo una variación de empuje, ¿no? Del agua sobre la esfera. Considere que la densidad del agua a 12 grados centígrados, entonces me está dando la densidad del agua a 12 grados centígrados es 1012 kilogramos metro cúbico. ¿Ya? También me está dando el coeficiente de dilatación lineal del cobre, que es 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Y el coeficiente de dilatación volumétrica del agua, ¿no? Es 2,1 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Listo. Analizaremos, pondremos solución. Solución. Listo. Analizaremos primero cuando está a temperatura inicial. Aquí haremos condiciones iniciales. Condiciones iniciales. ¿Ya? O sea, cuando está a una temperatura de 12 grados centígrados. Me dice que tengo una bolita de cobre, ¿no? En este caso acá va a estar mi bolita de cobre. Sí lo haré. Y esto está sumergido en agua, me dice, ¿no? Está sumergido en agua. Aquí, así. Listo. Tengo mi bolita sumergida en agua. Como está sumergida en agua, nosotros ¿qué sabemos? ¿Qué se va a generar? ¿Qué se genera? Un empuje, ¿no ve? Esto está a 12 grados centígrados y esto es agua. Listo. Como está sumergido en agua, hemos dicho, o en cualquier fluido, se genera un empuje, ¿no ve? Un empuje. Y además que la propia bolita tiene su propio peso. Entonces aquí puedo hacer sumatorio de fuerzas, ¿no? En Y va a ser igual a 0. Entonces yo digo que empuje es igual a el peso. ¿Pero qué es el peso? Es masa por gravedad, ¿no? ¿Pero qué es masa? ¿Qué es masa? Densidad por volumen. Exacto, ¿no? Peso es igual a masa por gravedad, pero la masa lo puedo expresar como
densidad por volumen, ¿no? Ya, entonces, empuje voy a tener que va a ser igual al peso, va a ser densidad ¿de quién? De la esfera. La esfera. Ah, ya, aquí no estamos confundiendo. Haremos lo siguiente. No tomaremos esto. Haremos esto. Directamente hallaremos el empuje. Empuje, ¿cómo se define? Empuje 1 le llamaré. Este es empuje 1. ¿Cómo se define el Densidad, empuje? densidad de gravedad por volumen sumergido. ¿Densidad de quién? Del líquido. Densidad del líquido, gravedad por volumen sumergido. Esto tomaremos, ¿ya? Directamente el empuje. Entonces, el empuje 1 va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es la densidad del líquido? A 12 grados centígrados. Me dice que es 1012, ¿no? Entonces, 1012 por la gravedad, que es 9,81, por el volumen sumergido. El volumen sumergido de una esfera ya me da de dato que es 0,85. 0,85. Listo, todo está en sistema internacional o MKS. ¿Cuánto es esto? Ocho mil cuatrocientos treinta y ocho coma 56. 56. ¿Este está en? Newton. Newton, ¿no ve? Unidad de fuerza. Bien, ya tengo mi empuje 1. Ahora me dice que la temperatura del agua sube, ¿no ve? Entonces acá lo haré. Condiciones finales. Condiciones finales. Ahora me copiaré esto. Listo. Lo mismo, ¿no ve? Pero ¿qué se me va a generar? Un empuje. 2, ¿no? En este caso. Y ya va a estar, ¿a qué temperatura? 80 grados centígrados. Entonces, nuevamente tengo mi esferita de cobre. Pero esta vez está sumergida en agua a 80 grados centígrados, ¿no ve? Nuevamente está sumergido en agua. Pero aquí cambia la temperatura. 80 grados centígrados. Listo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fíjate aquí, me está dando la densidad del agua a 12 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Si no me hubiera dicho nada de esto, acá, si no me hubiera dicho nada de esto, considere la densidad del agua a 12 grados centígrados, 12, o perdón, 1012 kilogramos. Si no me hubiera dicho nada de esto, ¿cuánto hubiera considerado la densidad del agua? 1000. 1000, Mil. ¿no ve? Pero 1000. Pero me está diciendo que a 12 grados centígrados es esto. Entonces me está diciendo que va a variar la densidad conforme la temperatura. Entonces tengo que hallar la densidad del agua a 80 grados centígrados. ¿Cómo hago eso? Tengo que hallar la densidad del agua, la densidad a 80 grados centígrados, ¿no ve? ¿Cómo podría hallar eso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nada? Ya. Vamos a comenzar con el principio de conservación de la masa. ¿Ya? Me dice que la masa inicial va a ser igual a la masa final. No se está perdiendo masa, ¿no ve? ¿O sí? ¿Se está perdiendo masa? No. No, ¿no ve? Como hemos hecho el ejercicio ayer, no se perdía la masa. Solo se conservaba la masa, pero sí se derramaba, por así decir. Pero la masa seguía igual. Acá partimos del mismo concepto, del principio de conservación de la masa. ¿Ya? Entonces, acá vamos a decir que la densidad es igual a ¿qué? Masa sobre volumen. De aquí puedo despejar masa, como hemos hecho antes, que era igual a densidad por volumen. En este caso voy a reemplazar acá, voy a tener densidad inicial, volumen inicial es igual a ¿qué? Densidad final, volumen final. ¿No ve? Entonces, fíjense, acá ya está la densidad inicial, ¿no ve? En condiciones iniciales. Y acá está la densidad final, que es la que necesita hallar cuando está a 80 grados.
Entonces, despejaré densidad final. Densidad final va a ser igual a ¿qué? A la densidad inicial, volumen inicial, sobre volumen final. Ya, en este caso, estos volúmenes, densidades, todo es del agua, ¿no? Por si acaso, no estamos metiendo para nada al cobre. Ahora, este volumen final que tenemos acá, ¿cómo lo hallo? Porque volumen inicial tengo, Dilatación. ya. Sí, este volumen final lo hallamos con dilatación. El volumen inicial se me va a ir, van a ver que se me va a ir, entonces aquí ya voy a tener densidad inicial, volumen inicial, esto sobre volumen final. Volumen final va a ser igual a volumen inicial, 1 más gamma, porque estamos con dilatación volumétrica, por delta T, ¿no ve? Listo. ¿Gamma de quién? Gamma del agua, por si acaso. Listo, fíjense, de aquí se me va este con este. ¿Qué me ha quedado? Densidad inicial sobre 1 más gamma del agua por delta T. Listo. Reemplazaré datos. ¿Tengo densidad inicial? Sí tengo, ¿no ve? A 12 grados, ¿cuánto era? 1012 creo, si no me equivoco. Sobre 1 más coeficiente de dilatación volumétrica del agua. ¿Cuánto es? 2,1 por 10 a la menos 4. 2,1 por 10 a la menos 4. Y esto por delta T. Delta T, ¿cuánto era? Temperatura inicial. Perdón, temperatura final menos temperatura inicial, ¿no ve? 80 menos 12. Listo. ¿Cuánto es? Mi densidad final. Me sale 997,75. 290, perdón, ¿cuánto? 997. Ah, ya, 997. 997,75. Ya, esto está en kilogramos metros cúbicos. Listo. Ya tengo la densidad final del agua, ¿no ve? Fíjense, ha disminuido. No es la misma. ¿Ya? Listo. Como ya tengo densidad final, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar nuevamente empujes, ¿no ve? Entonces acá voy a tener un empuje 2, que va a ser igual a aquí. Densidad del líquido, pero este en el caso es densidad final, ¿no? Densidad final del líquido. ¿Qué más? Gravedad por volumen sumergido, ¿no ve? Listo. ¿Cuánto es esto? Densidad final ya lo tenemos, 997,75 por la gravedad. La gravedad es 9,81. Y volumen sumergido, ¿de quién? De la esferita. Sigue sumergida en su totalidad, entonces va a seguir siendo 0,85, ¿no? Sí, pero la esfera no se dilata. Ah, sí, tienes razón. Se dilata la esfera. Eso nos falta ayer. Tienes mucha razón. Para la esfera. Volumen final de la esfera va a ser igual a que volumen inicial de la esfera. 1 más gamma de la esfera por delta T, ¿no ve? Listo. ¿Tengo todos los datos? Sí tengo, ¿no ve? Me están dando el coeficiente de dilatación lineal, pero sabemos para convertirlo en coeficiente de dilatación volumétrica lo tengo que multiplicar 3 veces, ¿no ve? Entonces aquí voy a tener 0,85, 1 más 3 veces alfa, en este caso alfa del cobre es 17 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, y delta T va a seguir siendo 80 menos 12. ¿Listo? ¿Cuánto es esto? 0,853. 853, esto está en metros cúbicos, ¿no ve? Listo, ya tengo el final, el volumen final de mi esfera. Ahora sí, recién aplico, ¿no? Empuje 2, va a ser igual a ¿qué? A la densidad final del líquido, gravedad, volumen final sumergido, ¿no? Así lo pondremos. Va a ser igual a ¿qué? ¿Tengo densidad final? Sí tengo, 997,75 por la gravedad 9,81 por volumen final
0,853. Listo. ¿Cuánto será mi empuje 2? $8,349,1. 49. Ya, ¿cómo? Coma Ni- 1, sí. Unidades newtons, ¿no? Listo. Ya tengo mi empuje 2. Cuando la temperatura es 80 grados centígrados. Ya. Entonces, ¿qué me pedía el problema? Me pedía una variación de empujes, ¿no? Entonces, un delta E. Delta E, ¿cómo le tomo? Empuje final menos empuje inicial. Empuje final menos empuje inicial es igual a ¿qué? 8,349,1 menos 84,38,56. 84,38,56. ¿Cuánto será esta variación de empujes? Negativo me sale, ¿no? Menos 89,46. 89,46 newtons, ¿no? Listo, esa sería la variación. Entonces está variando esto. También lo podría expresar como positivo, ¿no? Porque es simplemente una variación. O sea, me está diciendo de, digamos, en una rectita. De acá a acá tengo esto. De acá a acá tengo esto. ¿Cuánto será la variación? Es esta parte, ¿no ve? Esta parte está variando. Entonces, lo puedo manejar como una cantidad positiva, si quieren. En este caso no es salido negativa, pero puedo manejarlo como positivo, si ustedes quieren. Entonces, varías esta cantidad, por así decirlo. ¿Se me entiende? ¿Sí o no? ¿Cómo es? Listo. Este tipo de ejercicios también suele entrar a los exámenes con placas bimetálicas o tiras bimetálicas. Ya en su práctica igual hay uno igualito con tiras bimetálicas. En este caso, fíjense, ¿a qué se refiere con tiras bimetálicas? Se refiere a que yo tengo dos tiras o dos láminas, como ustedes quieran. En este caso tengo una lámina. Y acá abajito tengo otra lámina, ¿no? En un estado inicial, una temperatura inicial. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasa si a esto le subo? O sea, la temperatura le subo hasta una temperatura final. ¿Qué va a pasar con las láminas? Estas láminas, por si acaso, están unidas, están soldadas, si quieren, están soldadas entre sí. Ya están unidas fijamente. ¿Qué pasará con las tiras cuando incremente la temperatura, si son de diferentes materiales? ¿Qué va a pasar? Se van a arquear, van a formar un arco. ¿Por qué? Porque este es de un material 1 y este es de un material 2. Y fíjense los coeficientes de dilatación lineal de cada uno. En este caso del latón y del acero, ¿no? Para nuestro ejercicio. Fíjense que uno es más que el otro. ¿Eso qué significa? Eso lo hemos visto ayer. Cuando uno es mayor que el otro, ¿qué significaba? Uno se dilata más que el otro, ¿no ve? En este caso, el latón se va a dilatar más y el acero se va a dilatar menos. Pero como están unidos, no se pueden separar, ¿no ve? En este caso, lo real va a pasar así. Este que sea el latón, este que sea el acero, digamos. Algo así va a pasar, ¿no ve? Entonces, el latón se va a incrementar un delta L del latón y para el acero también se va a incrementar un delta L del acero. Pero esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque están unidos. Fíjense, acá hay un espacio. ¿Qué ha pasado con este espacio? ¿Qué pasa con este espacio? A ver, no puede pasar eso. Entonces, como están unidos fijamente, están soldados, se va a arquear, ¿ya? Porque uno se va a dilatar más que el otro. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí o ¿Puede no? volver a explicarlo, Auxi? Por favor. Ya.
Entonces, vamos a comenzar de nuevo. Tenemos dos plaquitas, ¿no? Dos placas de diferente material. En este caso tenemos un material 1 y un material 2, el naranjita y el plomito. Entonces, estas dos barras o estas dos láminas están soldadas entre sí, están unidas. Ya no se pueden separar por nada, están unidas siempre, están soldadas. Ahora, a una temperatura inicial tengo este esquemita. Están rectitas, están planitas, todo, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa cuando la temperatura sube? ¿Qué va a pasar cuando la temperatura sube? Como son metales, se van a dilatar, ¿no ve? Se van a dilatar. Pero como son de diferentes materiales, en este caso uno es latón y el otro es acero, fíjense en los coeficientes de dilatación lineal. Uno es mayor que el otro. Entonces, el latón se va a dilatar más que el acero. Solo fíjense en los coeficientes de dilatación lineal. Entonces, el latón se dilata más. Entonces, lo que pasaría sería esto. ¿Lo ve? El latón va a crecer más que el acero. ¿Lo ve? Esto sería lo que pasaría. Pero como están unidos, no puede pasar esto porque acá se va a generar un espacio. No puede pasar eso. Como están soldados, no puede pasar eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Como uno va a tender a crecer más que el otro, esta barrita se va a empezar a doblar. ¿Ya? Más o menos así se va a empezar a doblar. Así, ¿no ve? ¿Por qué? Porque este crece más, o sea, aumenta su longitud más, y este aumenta su longitud menos. ¿No ve? Entonces, como uno aumenta más que el otro, se me va a generar un arco. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, Oxy, gracias. Ya. Entonces, cuando tengan tiras bimetálicas, que igual sabe entrar, igual está en su práctica, van a considerar eso, que cuando se incrementa la temperatura, se genera un arquito. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice el problema? Considera una tira bimetálica que consiste en una tira superior de latón con un espesor de 0,5 milímetros, soldada a una tira inferior de acero, de 0,5 milímetros de espesor. Cuando la temperatura de la tira bimetálica se incrementa por 20 Kelvin, la punta que no está sujeta se desvía por 3 milímetros de su posición recta original, como se muestra en la figura. Determine una expresión para hallar el radio de flexión. Inciso B me dice, ¿cuál es la longitud de la tira en su posición original? Entonces, anotamos nuestros datos y ¿qué nos está pidiendo el problema? ¿Ya? Datos. ¿Qué datos me da? Me da el espesor de las tiras, ¿no? En este caso, el espesor del latón, que es igual al espesor del acero, y esto es igual a 0,5 milímetros. ¿No? Este lo llamaré espesor nomás, ya como son los mismos, espesor nomás. ¿Qué más me da? Me da los coeficientes de dilatación lineal. Alfa del latón es igual a 19 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Y alfa del acero que es igual a 13 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. ¿Qué más me está dando? ¿Qué dato más me estoy olvidando acá? Fíjate, me dice que la tira bimetálica se incrementa por 20 Kelvin. ¿Eso qué es? Temperatura inicial, temperatura final, el Delta incremento. F. Delta T directamente, ¿no ve? Delta T es igual a 20 Kelvin. Listo. Ahora fíjate, mis coeficientes de dilatación lineal están en grados centígrados a la menos 1 y mi delta T está en Kelvin. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo a centígrados. ¿Variaciones de temperatura? Esto está en Kelvin. ¿Lo tengo que transformar de grados centígrados? ¿Qué dicen? No necesariamente porque la equivalencia creo que es la misma en deltas. Exactamente, exactamente. Tienes toda la razón. Ya, muchos se confunden en esto. Cuando tengan diferencias de temperaturas, así les den en Kelvin o en grados centígrados, es lo mismo. Entonces, este 20 Kelvin, yo fácilmente lo puedo transformar en 20 grados centígrados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se trata de una variación. ¿Ya? ¿Entienden esa parte? En química también creo que lo han visto. ¿Se entiende? Sí, ¿O lo Oxy, explico? se entiende, Oxy. ¿Sí no ve?
Entonces, en variaciones, no se confundan. Si les dan en Kelvin, no lo conviertan estos 20 Kelvin en grados centígrados. Ya, no lo conviertan. Directamente este Kelvin lo puedo reemplazar por grados centígrados. ¿Ya? Como se trata de una variación, directamente puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces, este 20 Kelvin, directamente delta T, ¿cuánto había sido? 20 grados centígrados. Esto igual lo vamos a ver en calorimetría. ¿Ya? Entonces, no se olviden, si les dan en Kelvin, no lo conviertan a grados centígrados. Directamente reemplacen el Kelvin por grados centígrados. ¿Ya? ¿Listo? Tengo todos mis datos. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre? Me están pidiendo ayer la longitud inicial. Fíjense, acá tengo mi grafiquito. Pegar. Acá tengo mi barra, ¿no ve? Me están pidiendo ayer la longitud inicial. Esta longitud inicial, ¿no ve? La que tenía al principio. Longitud inicial. ¿Cómo puedo hallar eso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A alguien se le ocurre algo? Nada. Ya. Fíjense, hemos dicho que al incrementar la temperatura, mi tira bimetálica se va a arquear, ¿no ve? Va a formar un arco. ¿Y un arco qué tiene, pues? ¿Qué tiene un arco? ¿Qué tiene un arco? ¿Un radio? Un radio, ¿no ve? Los arcos tienen radios, entonces yo me voy a dibujar el radio de este arquito. Más o menos así. Así. Así, ¿no? Esto va a ser el radio, esto va a ser el radio, y este que sea su centro, por así decirlo. ¿Ya? Como es un arco, obviamente tienen radios, ¿no ve? Me estoy dando así, que tenga un ángulo tita más siquiera. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿cómo puedo hallar ese delta, o perdón, ese longitud inicial? Lo voy a relacionar con, de forma geométrica, ¿ya? De forma geométrica. Entonces, me dibujaré de nuevo. Acá va a estar mi tira bimetálica, que lo voy a representar como una sola línea. ¿Ya? Esta que sea mi tira bimetálica, que tenía una longitud inicial L sub 0, ¿no ve? Pero me dice que esta tira se arquea, ¿no? Se arquea más o menos así. ¿Ya? Y hemos dicho que tiene un radio. Este radio R. ¿No ve? O lo haremos así mejor. Acá. Me formaré un cuadradito. ¿Ya? Con esta longitud inicial. Me formaré un cuadradito, un rectángulo, no sé qué forma, qué figura. Un rectangulito, ¿no ve? Esto lo de abajo también mide longitud inicial. Esto mide el radio. Esto también mide el radio. Mi tira bimetálica se arquea más o menos así, ¿no ve? Entonces, fíjate, yo voy a unir los dos extremos. Uno de los dos extremos. Esta distancia, ¿qué es? Lo que estoy marcando acá. ¿Qué es esto? El radio. El radio, ¿no ve? Entonces, eso va a ser el radio. Lo pondré como radio. Radio. Fíjate, ahora esta distancia que me sobra, que lo estoy marcando con verdecito, esta distancia, me llamaré una variable, pues cualquiera. X, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, si lo relaciono geométricamente, voy a tener esto. Y ahora, ¿cómo puedo hallar el radio? O perdón, la longitud inicial. ¿Cómo puedo hallar la longitud inicial? Por Pitágoras. Por Pitágoras, ¿no? Entonces, yo voy a tener que la hipotenusa R más X, esto al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? A longitud inicial al cuadrado, más, ¿cuánto? ¿Más cuánto? L cuadrado. R cuadrado, ¿no ve? Es radio. Solo fíjense en el grafiquito, solo fíjense cómo estamos relacionándolo geométricamente. Entonces, fíjate, de aquí ya puedes despejar la longitud inicial, que va a ser la raíz de, ¿dónde está?
R más X al cuadrado menos, sí, ¿no? Menos R al cuadrado. ¿Listo? Esta va a ser mi formulita que me va a permitir hallar la longitud inicial. Pero fíjate, ¿qué necesito acá? ¿Qué necesito para aplicar esa formulita? Necesito el radio del arco, ¿no? El radio del arco, y esta X lo vamos a hallar después, fácilmente. Tengo que hallar el radio del arco. Además que eso también era una pregunta, ¿no? Determinar una expresión para hallar el radio de flexión. Tengo que hallar una expresión para determinar el radio. ¿Cómo hallo el radio ahora? Porque también me va a servir para encontrar la longitud inicial. ¿Cómo hallo el radio? ¿Cómo hago? Ya me dibujaré ya. No voy a exagerar. Mis dos tiras se están arqueando, ¿no? Voy a tomar una porción de mis tiras. ¿Sí me ve? Cada tira tiene un espesor, ¿no? Espesor, espesor. Seguramente este arco tenía un radio, ¿no? Oh, perdón, un centro. Un centro más o menos por acá. Está feo. Otro por acá. Y tiene un radio. Pero el radio lo voy a tomar como radio medio, ¿ya? Que esté entre mis dos tiras. Ese va a ser R. ¿Ya? Que va a ser el radio de flexión. El radio medio de mis dos tiras. Ahora, ¿qué hago? ¿A qué es igual el arco? ¿Cómo se define arco? Tita por radio. Exactamente. El arco es igual a tita por el radio. ¿Lo ve? En este caso voy a tener arcos finales, ¿no ve? Porque en principio mi tira está de forma horizontal, o sea, no está formando ningún arco, está horizontal. Y ahora, cuando le aumento la temperatura, recién se va a formar el arco. Entonces voy a decir que ese final del arco, ese final del acero va a ser igual a ¿qué? Con el latón comenzaremos ya. Con el latón. El de arriba es latón, me dice, y el de abajo es acero, ¿no? Listo. Ese final del latón, hay que ser igual. A tita, en este caso, se va a formar un angulito, ¿no? Tita por el radio. ¿Qué radio tomo? Si estoy analizando el latón. El radio medio del latón, ¿no ve? En este caso, esta barrita o esta tira va a tener un radio medio del latón. Y este acero también va a tener un radio medio del acero. ¿Ya? Entonces, voy a tomar, para el latón, voy a tomar el radio del latón, pues, que va a estar acá. Radio del latón. ¿Cuánto es el radio del latón? R más E. R más un medio de E. Exactamente. R más E medios. Estoy tomando el radio medio del latón. Fíjate, el espesor del latón es E. Pero el radio medio va a ser justo la mitad, ¿no ve? Entonces va a ser, ¿qué hemos dicho? R más E medios, ¿no ve? R, no te olvides que es el radio medio de todas de mis tiras juntas. R mayúscula. Y a eso le estoy sumando el espesor, la mitad del espesor del latón, ¿no ve? Listo. Este que sea para mi arco final del latón. Ahora haré lo mismo para el arco final del acero. Va a ser tita, pero por el radio del acero, ¿no ve? En este caso, mi radio del acero va a ser este. Radio del acero. ¿Cuánto será el radio del acero? L menos E medios. Exactamente. R mayúscula menos E medios. ¿Ya? Listo. Estos me van a ayudar a resolver mi problema. Ahora, ¿qué hago? ¿Para qué he hallado estos arcos finales? ¿Para qué he hallado estos arcos finales? Valores de L.
Ya. Entonces, ¿dónde entraría la dilatación? ¿Dónde entra la dilatación? Porque se está dilatando, ¿no? Está habiendo un incremento de temperatura. ¿Dónde entra la dilatación? En las barritas, ¿no ve? Si a este arco lo aplano, ¿qué me va a dar? Dilatación lineal. Una longitud, ¿no ve? Si a este arquito yo le aplano, me va a dar una barra, ¿no ve? Entonces, si yo aplano esta barra, que ya son los arcos finales, algo así, ¿no ve? Lo estoy tomando como una sola barrita nomás. Ahora, si este arco final lo aplano, me va a dar una longitud final, ¿no ve? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Es una dilatación lineal. Entonces, yo voy a decir que el arco final del latón es igual a que tita por radio más m Dios. Y esta que también es igual, si estoy relacionándolo con una longitud final. ¿Cómo es? ¿Me entienden esta parte, muchachos? No, si lo podría volver a repetir. Ya. Les voy a decir con algo más sencillito. Seguramente todos tienen una regla, ¿no ve? Tendrán a la mano, no sé. Ahora esa reglita, arquéenlo un poquito o háganle presión en sus dos extremos. Se va a formar un arquito, ¿no ve? Vamos a suponer que ese arco es el arco de mis dos tiras metálicas, ¿ya? Eso ya es un arco final, porque ese arco final se ha producido por una dilatación térmica, por un incremento de temperatura, ¿no ve? Ahora, a ese arquito, vuélvanlo recto, o sea, que se fuera a su forma original. ¿Qué es? Es una regla horizontal, ¿no ve? Una horizontal. Pero como se trataba de un arco final, esta longitud va a ser la longitud final, pues, ¿no ve? ¿Se entiende? Sí, no es roto mi regla. ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entendido. ¿Quién ha Pero ya no preguntado? hay. ¿Has entendido? Sí, 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 entendí. Ahora sí, ¿no ve? Ya. Tengo entonces un arco final. Ahora, si este arco final la plano, tengo una longitud final. Pues. Ahora, por dilatación, ¿a qué es igual la longitud final? En dilatación lineal. ¿A qué es igual? Longitud inicial por uno más coeficiente de dilatación lineal por delta. ¿Así no ve? Ya. Pero en este caso estamos analizando para el latón. Entonces, esta longitud inicial, ya, bueno, la longitud inicial del latón va a ser igual a la longitud inicial del acero, ¿no ve? Por la condición inicial, ¿no ve? La longitud inicial del latón va a ser igual a la longitud inicial del acero, entonces longitud inicial nomás. Pero este alfa sí va a ser propio del latón y delta T es común para ambos. Entonces, eso sería para el latón. Haré lo mismo para el acero. El arco final del acero es igual a tita R menos M Dios es igual a qué. Nuevamente, dilatación lineal. Al arquito final lo estoy aplanando, entonces se va a formar una longitud final. Eso va a ser longitud inicial 1 más alfa, pero en este caso es del acero, delta T. ¿No ve? Esta longitud final es del acero, pero ya hemos dicho que la longitud final del latón y del acero son los mismos. Entonces, longitud final, longitud inicial más. Ahora, ¿qué hago? Esta que sea mi ecuación 1, esta que sea mi ecuación 2. ¿Qué hago? Lo dividiré, pues. Divido 1 y 2. 1 y 2. ¿Qué voy a tener? Voy a tener que tita R más M Dios sobre tita R menos M Dios es igual a la longitud inicial, 1 más alfa del latón, delta T, longitud inicial, 1 más alfa del acero, delta T. ¿No ve? De aquí, ¿qué se me puede ir? Esto con esto, chao, esto con esto, chao. ¿Qué me queda? Me queda R más M Dios sobre R menos M Dios, 1 más alfa del latón, delta T,
1 más alfa del acero delta T. ¿A ver? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar el radio porque me está pidiendo que encuentre una expresión para hallar el radio de curvatura, que es el radio medio, ¿no ve? Entre las dos tiras es R mayúsculo. ¿Cómo despejo R? ¿Se puede? ¿Sí, no ve? Extremos con extremos, medios con medios. Me van a ayudar ya si es que me equivoco algo. Voy a hacer multiplicación cruzada. Ya, me corrigen si me estoy equivocando algo. R más R alfa del acero delta T más E medios más E medios alfa del acero delta T. ¿Está bien hasta ahí? ¿Cómo es? Sí, Ya. Ahora el siguiente. R más R alfa del latón delta T menos E medios menos E medios alfa del latón delta T. ¿Está bien? Sí, Ya, ahora, ¿qué se me puede ir de acá? Un R con un R. Chao, ¿no? ¿Qué más se me va? ¿Qué más se me puede ir? Nada más, ¿no? no, Ya, entonces, continuaré. Va a quedar R alfa de A delta T. Esto, fíjate. Esta expresioncita, o lo mando todo al otro lado. ¿Qué dicen? Lo mando todo. Todas las R's lo mandaré al otro lado, ¿no? Para factorizarlo y de una vez sacar. Entonces, todas las R's lo mandaré a un solo lado de la ecuación. Entonces, menos R alfa esto delta T. Es igual a ¿qué? Menos M Dios alfa del latón delta T menos M Dios menos M Dios alfa del acero delta T. ¿Está bien? ¿Qué dicen? sí, sí. Ya. Lo que he hecho esto es mandarlo al otro lado de la ecuación, ¿no? Y todo lo demás al otro lado. Entonces, fíjate, de aquí voy a factorizar R. Me va a quedar alfa del acero delta T menos alfa del latón delta T, ¿no? Esto va a ser igual a ¿qué? Términos semejantes. El único término semejante puede ser este. Un medio más un medio, 1, ¿no? Entonces aquí directamente menos E menos E medios alfa del latón delta T menos E medios alfa del acero delta T. Ya. Ahora fíjate, de aquí no me gusta el signo. Lo factorizaré. ¿Ya? Del primer miembro igual lo factorizaré. Para que no me dé negativo. Si lo factorizo un signo acá, ¿qué me va a quedar? Alfa del latón delta T menos alfa del acero delta T. ¿Estamos de acuerdo? Y acá factorizaré un signo. ¿Qué me queda? E más E medios alfa del latón delta T más E medios alfa del acero delta T. ¿Está bien? sí, Ya. Este menos con este menos. Chao, no ve, ya no tengo negativos. Ya. Mejor. Ahora sí, despejaré el radio. Radio voy a tener que va a ser E más E medios alfa del latón delta T más E medios. Lo factorizo el de medios, ¿no? Factorizar E medios. E medios alfa del latón delta T más alfa del acero delta T. Todo esto sobre alfa del latón
El delta t también podía factorizar, ¿no? Ya, no importa. Factorizaremos entonces delta t. Alfa del latón menos alfa del acero, todo esto delta t. Arriba también podía factorizar, pero ya lo dejaremos así. Esta sería una expresión para ir al radio de flexión, ¿no? Eso también creo que está en su práctica, ya se resuelto su práctica. Esa sería una expresión. Ahí ya lo pueden factorizar más cositas, ya como ustedes quieran. Ya, entonces reemplazaré los datos, pues, porque para hallar la longitud inicial necesitaba un R, ¿no ve? Es radio de flexión. Entonces reemplazaré esos datos y encontraré esa R, el radio de flexión. ¿Cuánto era el espesor? ¿Cuánto era el espesor? 0,5. 0,5, ¿no? Entonces, 0,5 más 0,5 medios. Todo esto por alfa de latón, ¿cuánto es? Alfa de latón 19 y 13. 19 y 13. 19 por 10 a la menos 6. Lo factorizo el delta t. 13 por 10 a la menos 6. Y todo esto por delta t. ¿Cuánto es delta t? ¿Cuánto era? 20, ¿no? El Sobre. delta T con el delta T de abajo se van a simplificar. No, no se simplifica. Ah, sí, ¿Por no se qué? simplifica. Sí, hay una suma. Aquí hay una suma, ¿no ve? Ya. Entonces acá, alfa de latón, ¿cuánto era? 19, si no me equivoco. 19 por 10 a la menos 6 menos 13 por 10 a la menos 6. Y esto nuevamente por delta t. ¿Cuánto es el radio de flexión? Va a estar en milímetros. En milímetros, ¿no? Bien, entonces hemos rayado un radio de 4168 milímetros. Ese transformando en metros me da 4,168 metros, ¿no ve? Y necesitábamos la X para reemplazar a nuestra longitud inicial. Esa X la hemos hallado de nuestro gráfico, únicamente con relación de triángulos. Nos damos un ángulo phi, acá para el triángulo grande y acá para el triángulo pequeñito, ¿no ve? Y hacemos seno de phi es igual a cateto opuesto, que en este caso es radio, sobre la hipotenusa es R más X. Esto es igual a, para el triángulo pequeñito es cateto opuesto 3 milímetros, que me da el problema, sobre la hipotenusa, que es X. Entonces de ahí puedo hallar X. ¿Cuánto es el X? El ángulo sería 45, ¿sí? Sí, 45. Allá, entonces 4,24 por 10 a la menos 3. ¿Seguro? No sé, a mí me salió 3 por 3,002 por 10 a la menos 3. Me salió. Sí, eso está bien. X es 3 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Solo reemplazando esto, pues. Tenemos esta R acá y acá, ¿no ve? Despejen el X. Seguramente les va a dar 3 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Listo, ya tengo X. Ahora sí reemplazaré mi formulita para hallar la longitud inicial, pues. ¿Dónde está mi formulita? Es esta, ¿no ve? Entonces, esto me copiaré. Copiar, pegar, listo. Entonces, fíjate, esa era mi formulita. Reemplazaré mis datos. Entonces, longitud inicial es igual a la raíz de R. R es 4,168 más X 3 por 10 a la menos 3. Esto al cuadrado menos R, ¿no? 4,168 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto era mi longitud inicial entonces? $0,16 metros. 0,16 metros. Listo. Esa sería la respuesta de mi
problema. ¿Preguntas, dudas, muchachos? Un poquito larguito, ¿no? Ya, vamos a entrar a esfuerzos térmicos. Ya, pero antes de que entremos a esfuerzos térmicos, voy a un vistazo de lo que es la elasticidad, ¿ya? Esto ya lo van a ver más a fondo en sus respectivas materias, los que son civiles, mecánicos, creo que eléctricos, no sé, pero en resistencia de materiales lo ven esto más a profundo, ¿ya? ¿Qué es la elasticidad? Es el estudio de los cuerpos que se deforman en una dimensión, ¿ya? Un cuerpo al estar sometido a una fuerza axial, este se deforma una longitud delta L, llamada deformación, ¿ya? Lo que vamos a estudiar nosotros ahorita es el esfuerzo normal. Entonces, supongamos que tenemos un cuerpito, una barrita, ¿ya? Esta que sea una barrita triangular, tenemos un área A, y eso en una instancia inicial tiene una longitud inicial L sub 0, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa si a esta barrita le aplico una fuerza, como está en mi dibujito? Una fuerza axial. ¿A qué se refiere con axial? A que está sobre su eje, ¿ya? Digamos que esto tiene un eje, algo así, ¿no? Entonces yo le aplico una fuerza axial en su eje. A eso se define fuerza axial. ¿Ya? Ahora hemos dicho que le vamos a aplicar una fuerza axial, ¿no ve? A esa barrita. Entonces, ¿qué va a pasar con la barrita? Se va a deformar. ¿Cuánto se va a deformar? Un delta L. ¿Ya? Este delta L. Fíjense, es algo parecido a dilatación térmica, ¿no ve? Porque cuando aumentábamos la dilatación, pero cuando aumentábamos la temperatura, la barrita que estábamos estudiando aumentaba de tamaño, ¿no ve? Y al aumentar de tamaño se generaba una diferencia de temperatura, ¿no ve? Perdón, una diferencia de longitudes. Entonces, esta L es una longitud final, ¿no ve? Entonces, al hacer esto, se me genera un esfuerzo, ¿ya? Esta deformación unitaria se define como la deformación de un objeto entre la dimensión original antes de la deformación. A esta epsilon se denomina deformación unitaria. Me dice que es la variación de las longitudes sobre la longitud inicial. ¿Ya? ¿Ya que es igual a la variación de longitudes? Es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Aquí me falta una F, pero es longitud final. Longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, ¿no ve? Y eso está milímetros entre milímetros. Esto es adimensional. Ya, entonces, ¿qué más? Se me va a generar, vamos a explicar qué es la ley de Hooke. Esto ya lo han visto en física, ¿no ve? ¿Qué es la ley de Hooke? Cuando aplicamos un esfuerzo sobre la barra se deformará una cantidad epsilon, ¿no ve? Una deformación unitaria. Si la cantidad de alargamiento epsilon es pequeña comparada con la longitud del objeto, los experimentos muestran que E es proporcional a la fuerza ejercida sobre el objeto, ¿ya? Me dice entonces que el esfuerzo ejercido por esa fuerza axial va a ser igual, va a ser proporcional, me dice, ¿no? Proporcional a esa deformación unitaria. ¿Y cómo elimino la proporcionalidad? Introduciendo una constante K, ¿no ve? Eso seguramente, como les digo, ya lo han visto en física. Entonces, a esa constante K que yo me he dado, se llama módulo de Young. Esto también entraba en dilatación térmica. Aquí es donde vamos a explicar qué es el módulo de Young. ¿Ya? Entonces, esa K que yo me he dado, esa constante que yo me he dado para quitar la proporcionalidad, se llama módulo de Young o módulo de elasticidad. Otros lo llaman como módulo de Young o módulo de elasticidad, pero los dos son lo mismo. Y se denota con la letra E mayúscula o con la letra Y. Nosotros, para este curso, nos vamos a acostumbrar con la letra Y, ¿ya? Con la letra Y. Pero también se puede denominar con la E mayúscula, ¿ya? Pero nosotros con Y nomás. ¿Qué más? Entonces, ¿cómo va a quedar mi fórmula? Va a quedar de esta forma. Que el esfuerzo es igual a ¿qué? Al módulo de Young o módulo de elasticidad por la deformación unitaria. ¿No ve? ¿Y qué es el módulo de Young? Acá se los defino. El módulo de Young mide la resistencia de un sólido al cambio de su longitud. ¿Ya? Y este módulo de Young, ¿qué les he dicho? Que viene en tablas. ¿Ya? Este módulo de Young se encuentra en tablas. Cada material tiene su propio módulo de elasticidad. ¿Ya? ¿Qué más?
Ya, esto es importante. Habíamos definido que el esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación unitaria, ¿no ve? Pero el esfuerzo también puedo definirlo de esta forma. El esfuerzo es igual a fuerza sobre área. ¿Ya? Acá volveré a mi dibujito. El esfuerzo entonces tengo una fuerza axial, ¿no ves? Esta fuerza siempre es perpendicular al área de mi objeto. Tengo esta fuerza y tengo el área, ¿no ves? Esta área. Entonces, el esfuerzo también puedo denominarlo como fuerza sobre área, ¿ya? Y esta fuerza de área sobre área seguramente les recuerda algo. ¿Aquí les recuerda? Presión. Presión, ¿no ve? Entonces, ¿qué unidades tendrá esto? ¿Qué unidades tendrá el esfuerzo? Pascal. Joules. Joules. Newton por metro. Pascales, ¿no ve? Ujú. Pascales, ¿no? Fuerza sobre área, Pascal. Ya, entonces el esfuerzo tiene unidades de pascales. ¿Ya? Entonces, eso está ahí. Continuaremos. Ahora, esto lo reemplazaré, pues, y despejaré el módulo de Young. Fíjense, acá estoy despejando el módulo de Young. Y me da que va a ser igual a la fuerza sobre área sobre... antes. Esta deformación unitaria E, ¿cómo la hemos definido? Epsilon, perdón, era al cambio de longitudes sobre la longitud inicial. Este también era igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. ¿No ve? Listo. Eso más lo estoy reemplazando en mi formulita. Y despejo el módulo de Young. Ya despejando el módulo de Young me va a dar fuerza sobre área, todo eso sobre el delta L sobre la longitud inicial. Ahora esta fuerza sobre área se denomina esfuerzo de tensión, ¿no ve? El sigma que lo hemos llamado. Y lo de abajo se llama deformación por tensión. ¿Ya? Deformación por tensión. Y puedo hallar esta otra relación, que es la deformación. ¿No ve cómo hemos hallado en dilatación? Delta L que era igual para dilatación. ¿Alguien se acuerda? Longitud final menos inicial. Ya, pero aplicado a dilatación, pues. Ya, si no me acuerdo, me voy a mi formulario, me dice que el delta L, acá está. Delta L es igual a ¿qué? A alfa, longitud inicial, por delta T, ¿no ve? Entonces, eso acá. Esto puede ser una analogía como que alfa, longitud inicial, delta T, ¿no ve? Es la misma deformación, solo que esto está causado térmicamente, esto es térmico, y esto es elástico, ¿ya? Eso es. Entonces, yo puedo despejar y hacer aquí una analogía con resortes, ¿no ve? Con resortes. ¿A qué era igual la fuerza del resorte? K por X, ¿no ve? Entonces, esta K era el módulo de elasticidad y esta X era la deformación de mi resorte, ¿no ve? Entonces se me genera una analogía con esto. En todo caso, K va a ser ya todo esto. ¿Ya? Todo eso es K. Por delta L, que es la deformación. ¿Ya? Esito. ¿Tiene alguna pregunta, duda? Solo estoy introduciendo un poquito porque también entran en este segundo parcial. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Preguntas, dudas? Ya, comenzaremos entonces con ejercicios. Nos toca el 3, 4. Acá. ¿Qué dice? Un barril de 134,122 centímetros a 20 grados centígrados se cerrará con una banda de hierro. La banda circular tiene un diámetro interior de 134,110 centímetros a 20 grados.
¿no? Mide 7,4 centímetros de ancho y 0,65 centímetros de grueso. ¿A qué temperatura se debe calentar la banda de modo que encaje en el barril? ¿Cuál será la tensión de la banda cuando se enfríe a 20 grados centígrados? Me está dando los datos del hierro, ¿no? En este caso me está dando el coeficiente de dilatación lineal y me está dando el módulo de Young para el hierro. ¿Ya? ¿Cómo comienza este problemita? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Voy a traer mis datos, ¿ya? Datos. ¿Qué datos tengo? Tengo un barril de 134,122 de diámetro, ¿no ve? Entonces anoté eso. Diámetro barril, que es igual 134,122 centímetros. Y me está dando una temperatura inicial que es 20 grados centígrados. Con una banda de hierro, ¿no ve? La banda circular tiene un diámetro interior, entonces acá pondremos diámetro banda. Es igual aquí. 134,110 centímetros a 20 grados centígrados, ¿no ve? Entonces, estos dos están a 20 grados centígrados en una etapa inicial. Inicial igual a 20 grados centígrados. Me está dando el ancho. El ancho es 7,4 centímetros. Y me está dando el espesor. El espesor es 0,65 centímetros. ¿A qué temperatura se debe calentar la banda de modo que encaje en el barril? Ya, haremos el inciso. Fíjate, tengo un diámetro inicial de la banda, 134,11, ¿no? Centímetros. Y tengo un diámetro de barril de 134,12. Fíjate, es más pequeño. Ahora, para que encaje en mi barril, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dilatarlo, ¿ya? Y para dilatarlo tengo que aumentar la temperatura. Ahora me está diciendo, ¿a qué temperatura debo aumentar para que encaje en mi barril? ¿Cómo hago eso? Solución. Ya. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ya, haremos así. Supondremos que esta es nuestra bandita de hierro, ¿no ve? Como un anillo, digamos. Un anillo que quiero introducir en mi barril y que se ajuste, ¿no ve? En primera instancia, este tiene un diámetro de 134,11. 134, esto, ¿no ve? Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto está a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. A esto ya le voy a aumentar la temperatura, entonces este anillo se me va a alargar. Va a tener un diámetro de, no conozco, tengo que hallar eso, X. Pero este está a una temperatura, no, sí conozco, ¿no? ¿Qué diámetro debe Diámetro del tener? barril. Exactamente, debe tener el diámetro del barril para que entre justito, ¿no ve? Entonces 134,22 a una temperatura final que yo no conozco, que tengo que hallar. Entonces, ¿qué hago? Se tratará de dilatación térmica lineal, dilatación térmica superficial, dilatación térmica volumétrica. ¿Qué dice? Volumétrica. ¿Volumétrica? ¿Qué área? ¿Áreas? Es que nos da el espesor y el ancho y todo. Ya. Ese espesor, ese ancho, es para hallar el esfuerzo. O para hallar sí, el esfuerzo y ahí sí hallar la fuerza. ¿Ya? Eso no va a influir. ¿Por qué? Esto, ¿yo cómo lo estoy tratando? ¿Cómo lo estoy analizando? Como si fuera un alambrito. ¿Ya? Un alambrito. Un alambre. ¿Conocen los alambres, no? A esto lo corto. Lo estiro. ¿Qué tipo de dilatación será? Lineal. Lineal, ¿no ve? Entonces, cuando les digan anillos, alambres, bandas, no sé, trátenlo como si fuera lineal. ¿Cuándo es superficial? Cuando tengo una placa sólida.
Ya tengo una placa sólida. Esto me dice que le aumento la temperatura, obviamente va a crecer, ¿no? Va a aumentar este tanto. Esta es dilatación superficial. Volumétrica ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, cuando les digan anillos, bandas, alambres, trátenlo como si fuera lineal, ¿ya? Entonces, para el lineal, hemos dicho que la longitud final va a ser igual aquí, a la longitud inicial, 1 más alfa delta t. ¿Lo ven? Eso tenemos. ¿Qué más? Además, nosotros sabemos que la diferencia de longitudes es igual a ¿qué? A alfa, longitud inicial, delta t. ¿No ven? Conocemos esas dos ecuaciones para dilatación lineal. ¿Qué puedo usar? ¿Cuál puedo usar? ¿Cómo es? A cualquiera, ¿no? Esta es consecuencia de este nomás. Eso es consecuencia. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la longitud final menos la longitud inicial es igual a ¿qué? A longitud inicial alfa delta t. ¿No ve? Esto es delta t, perdón, delta L, y es lo mismo que esto, ¿no ve? Entonces es consecuencia nomás, cualquiera de los dos son lo mismo. Ahora fíjate, este delta t lo voy a transformar en, ¿qué? ¿Cómo es esto, delta t? Temperatura final menos temperatura inicial, ¿no ve? Entonces fíjate, de aquí ya puedo hallar la temperatura final, si lo despejo. ¿Cómo me va a quedar mi ecuación? Longitud final menos longitud inicial es igual a ¿qué? A longitud inicial alfa, temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Listo, de aquí despejaré mi temperatura final. Temperatura final va a ser igual a longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial por alfa más, ¿no? Más temperatura inicial. ¿Está bien? ¿Sí o no? Está bien, Auxi. Ya. Ahora tengo longitud final. Sí, ¿Puedo ir, no? Por el perímetro. Tengo. ¿Tengo la longitud inicial? También tengo. Puedo ir por perímetro. ¿Tengo temperatura inicial? Tengo. ¿Tengo alfa? Tengo. Tengo todo, ¿no? Puedo ir temperatura final. Temperatura final va a ser igual a aquí. La longitud final. ¿Cuál será? Nuevamente. Esta va a ser mi anillo final, ¿no ves? Se va a formar una circunferencia. Una circunferencia, pero si yo lo corto, me va a quedar un alambrito recto, ¿no ves? Así. Entonces, ¿cuánto será eso? La longitud final. Por perímetros, ¿no? ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia? ¿Qué dicen? pi por radio. Perímetro es pi por radio. Ya. Entonces, tengo mi longitud final. Y si lo quiero expresar en diámetro, 2pi diámetro. Ah, no. Auxiliar, el perímetro es 2pi por r. Ah, ya. 2pi por radio. Expresado con diámetro. Pi por el diámetro. Pi por el diámetro. Jonathan, no te entiendo nada. Tu audio se está cortando. Ya. Entonces, perímetro es igual a pi por el diámetro, ¿no? Entonces, acá voy a poner pi diámetro final. Tengo que es 134,22 menos longitud inicial. Lo mismo, ¿no ve? Tengo el diámetro inicial, pero si yo lo corto, voy a tener una longitud inicial. Entonces, eso va a ser pi por longitud inicial, que es 134,110. Todo esto sobre la longitud inicial, que es pi por
134,110 por alfa. Alfa del acero que es, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 12, ¿no? 12 por 10 a la menos 6. 12 por 10 a la menos 6. Y más la temperatura inicial. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 20 grados. Listo. De aquí que se me va, los pis, ¿no? Pi con pi con pi, chao. Ya, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto era mi temperatura final entonces? A mí me sale 27,45. 27,45. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, grados centígrados. Entonces, ¿es lógico mi respuesta? ¿Qué dicen? ¿Es Yo creo lógica? que sí. Se aumentó y se Sí, ¿no dilató. ves? Es lógico. Ahora, otra cosa hubiera sido que nos hubiera salido menos de 20 grados, ¿no ve? Ahí ya medio raro. Pero como nos está saliendo una temperatura mayor a 20 grados, estamos bien, ¿no ve? Entonces, para encajar esta banda de acero en el barril, ¿a qué temperatura tengo que aumentar la banda? A 27,45 grados centígrados. Entonces, a esta temperatura sí va a poder entrar la banda al barril, ¿no ve? Ya, listo. Inciso A, resuelto. ¿Qué me pedía el inciso B? ¿Cuál será la tensión en la banda cuando se enfríe a 20 grados centígrados? Ya. Acá lo haré. Voy a copiar esto. Copiar. Pegar. Ya. Analizaremos cuando la banda ya está en el barril, ¿no ve? Entonces, cuando la banda ya está en el barril, y cuando vuelva a su temperatura ambiente, por así decirlo, a 20 grados centígrados, ¿qué va a pasar? Va a disminuir su tamaño, ¿no ve la banda? ¿Están de acuerdo? Va a empezar a disminuir. Entonces, va a crear como una presión acá, a los costaditos del barril. Va a crear como una presión, ¿ya? Esa presión. Me está pidiendo qué fuerza, cuál será la tensión de la banda. Tensión es una fuerza. Entonces se me va a crear un esfuerzo, ¿ya? Un esfuerzo. Entonces para el inciso B me está pidiendo la tensión, ¿no? Tensión en la banda a 20 grados centígrados. Listo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hallar una tensión? Con esfuerzos, ¿no? Esfuerzo, ¿a qué es igual el esfuerzo hemos dicho? A fuerza sobre área. Y también es igual a qué? Como estamos en dilatación, alfa módulo de Young por delta T. ¿Ya? Esto no se olviden. Esfuerzo. Pero en este caso solo estamos aplicando esfuerzo térmico, ¿ya? Solo vamos a aplicar esfuerzo térmico. Entonces, reemplazaré datos, pues, y despejaré mi fuerza. Fuerza, que es la fuerza de tensión, es la tensión que está ejerciendo en mi banda. ¿Va a ser igual a qué? A área por alfa por módulo de Young por delta T, ¿no ve? Tengo alfa, tengo módulo de Young, tengo delta T, tengo área. ¿Cómo hallar esa área? ¿Qué área será? ¿Qué área será? ¿Qué dicen? En el área del barril, a ver. Acá me dibujaré una porcioncita de mi banda, ¿no ves? Mi banda más o menos es así. Ya estoy viéndolo de frente, por así decirlo. Esta partecita. ¿Ya? ¿Dónde está aplicada esta fuerza? Esta fuerza hemos dicho que siempre es perpendicular al área, ¿no ve? Esta fuerza siempre es perpendicular al área. Entonces, si es perpendicular, mi fuerza más o menos va a estar acá, ¿no ve? Fuerza, fuerza, ¿no ve?
Ahora, ¿qué área debo tomar? El área de contacto, o sea, el área de la superficie de la banda. Exactamente, el área de la superficie de la banda. ¿Y a qué será igual el área de la superficie de la banda? El área de contacto, como dice su compañero, ¿no? Porque el área de contacto va a ser perpendicular a esta fuerza que quiero hallar. ¿Cuánto será? ¿Cómo hallo? Ya, nuevamente. Si yo lo estiro y lo corto mi banda, me va a quedar algo así, ¿no? Esta va a ser el área que debo tomar, lo que estoy marcando. Si yo lo corto mi banda, lo estiro, me va a quedar algo así. ¿Cuánto restó esta longitud? Y diámetro. Pi diámetro, ¿no ve? Del barril, en este caso, sí, del barril, ¿no? Ya. Necesito esto más. ¿Cuánto será eso? Nos dan dos, nos dan uno que dice el espesor y el otro que nos dice en el ancho. ¿Cuál uso? ¿El ancho? El ancho, nada que ver el espesor, ¿no ve? El espesor les han dado dato como para despistarles nomás. Ya, entonces, este es el ancho. ¿Cuánto era el ancho? 7,4. 7,4, pero esto está en centímetros. Ya, mi diámetro, ¿en qué estaba? Igual en centímetros, ¿no? También está en centímetros. Ya, listo. Esa va a ser el área. Entonces, ¿el área qué va a ser igual? Pi por diámetro por B, si quieren. B, esto que se ve, el ancho. Ya, entonces reemplazaré mi fuerza. Fuerza va a ser igual a ¿qué? Área pi. ¿Cuánto era el diámetro? ¿Qué diámetro tomo? Del barril, ¿no? El barril. 134,122 centímetros. Está en centímetros. Transfórmenmelo en metros. ¿Cuánto será esto en metros? Uno coma 34. 1,34122, ¿no? Metros. Lo mismo acá. Ah, no, eso no necesito. Ya. 1,34122. 1,34122. Listo. Por el ancho. ¿El ancho cuánto es? 7,4 centímetros. Eso en metros va a ser 7,4 por 10 a la menos 2, ¿no? Ya. ¿Qué más? Alfa. Alfa me da de dato es 12 por 10 a la menos 6. 12 por 10 a la menos 6. ¿Qué más? Módulo de Young me da de dato también. Es 100 por 10 a la 9. 100 por 10 a la 9. Y me está dando también, ¿qué más? Delta T, ¿no? En este caso, ¿cuánto es delta T? Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuánto será la temperatura final? 20 y la inicial es 0. 20. La inicial es 0. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cuánta es la temperatura final? Oh, perdón, la temperatura inicial. No, ya me hice bolas así. ¿Cuál es cuál? Ya. Igual, mucho igual. Acá delta T es la diferencia de temperaturas, ¿no? Me dice que cuando llegue a 20 grados centígrados, entonces ese 20 grados centígrados, acá veremos, delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial, ¿no ve? Esta temperatura final va a ser 20 grados centígrados, porque me está diciendo que va a llegar a esta temperatura. Ahora, esta temperatura inicial, ¿cuál será? De la cual ha venido, pues, ¿a qué temperatura le hemos calentado para que entre? A 27, ¿no? Entonces la temperatura inicial era 27,45 grados centígrados, ¿ya? Entonces 20 menos 27,45. ¿Cuánto es esto? Fuerza.
A mí me salió un número muy grande. Ya, expresámelo en kilos, pues. En kilos, kilonewton. Ok, Oxy, me sale 23.229. Perdón, sí, está bien. 229,4 kilonewtons. ¿Así? Sí, no sé si a los demás. ¿Alguien más? Esto es por 10 a la 9, por 10 a la 6, por 10 a la menos 2. ¿Te sale eso, seguro? A ver. Pi por 1.34. 2 por 12 por 10 a la menos 6 por 100 por 10 a la 9 por 20. Me sale a mí 2,78 gigas, kilo, Sí, megas, igual a mí, Oxy, lo mismo que usted. megas, ¿no? ¿O gigas? Sí, Ya, me sale menos 2,78 por 10 a la menos 2. por 10 a la 6 newton. ¿Eso es? Sí, está bien. Ya, fíjense, es grande, ¿no? Esa fuerza. Ya, como se ha hecho en el papel, todo aguanta. Otra cosa es la vida real. 3 a la menos 6, no a la 6. No, es a la 6 pues, ¿por qué? Esto es a la 9. Estito es a la 9. Cuidado. Si yo le quito 9. ¿Está bien, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, Oxy, ya lo revisé, Sí, me sí, sale sí, lo ahora mismo. sí está bien. Sí, sí. Ya. Esa fuerza, fíjense, ¿por qué me sale negativo? Esto no se van a asustar. ¿Ya? Igual en esfuerzos puede que les salga esfuerzo negativo. ¿Ya? Esto solo se refiere a lo siguiente. Cuando tengo, por así decir, una barrita, ¿no ve? Cualquiera. Si yo le aplico fuerzas a sus costados, fuerza, fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Lo estoy jalando, ¿no ve? Y cuando lo jalo, esto se llama tracción. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la misma barrita? Con la misma barrita, pero en este caso las fuerzas las estoy aplicando de esta forma. De esta forma, F, F. En este caso, ¿qué pasa con la barrita? Se está acortando, se está achicando, ¿no? Esto se llama compresión. ¿Ya? Entonces, esto es positivo y esto es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que me haya salido la fuerza negativa? Que está en compresión. Y eso se ve clarito acá, ¿no? Clarito está acá. Ubican que a una temperatura de 27 ha entrado justito, ¿no? 27 grados centígrados. Pero cuando yo lo estoy reduciendo de temperatura a 20 grados centígrados, esto se va a empezar a contraer, ¿no ve? ¿Y qué va a pasar con el barril? Más o menos va a ocurrir esto. Aquí lo haré. Tengo mi barrilcito, tengo mi bandita, y a medida que vaya reduciendo la temperatura, va a haber como una pequeña deflexión aquí, ¿no ve? Como si lo estuviera apretando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pasará eso en la vida real? ¿Sí, no ve? A medida que se vaya, a medida que se vaya reduciendo la temperatura, va a empezarlo a comprimir, va a empezarlo a que se forme así el barrilcito, ¿ya? Entonces, por eso es negativo, porque lo está comprimiendo. Por eso sale este negativo, ¿ya? ¿Se entiende, muchachos? Entonces, acá puedo decir como respuesta final, F es igual a B 2,78 por 10 a la 6 newtons, pero esto está en compresión, ¿ya? Oxígeno sería meganewtons. Ok. También lo puedes expresar como meganewtons.
2,78 meganewtons, ¿no ve? Ya sin el por 10 a la 6. Igual puede ser. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta o duda? Esto también ocurre en esfuerzos. Si les da un esfuerzo negativo, significa que es un esfuerzo de compresión. Si les da un esfuerzo negativo, es un esfuerzo de tracción. ¿Ya? Eso lo van a ver más a fondo en sus carreras, como les digo, los civiles, mecánicos, creo que químicos más, no estoy seguro. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Saquen una foto, haremos un hito más. Rapidito, rapidísimo. ¿Ya les sacó foto? Ya, haremos este último. ¿Este qué era? Las reales de 1 a 0, igual es fácil. Este haremos, este es el que me importa ahorita. ¿Qué me dice? Una barra de cobre AB tiene 1 metro de longitud a temperatura ambiente y se coloca separada 0,1 milímetros entre su extremo A y una pared rígida como se muestra en la figura. Determine el esfuerzo axial en la barra si la temperatura se incrementa en 40 grados centígrados. Ya, listo acá, me da datos, me daré datos. ¿Qué datos tengo? Tengo en primer lugar la longitud, ¿no? La longitud inicial que es de 1 metro. Y esta, ¿qué será? La temperatura. Se incrementa en 40 grados. ¿Eso qué es? Delta T. Delta T, perfecto. Delta T es igual a 40 grados centígrados. Listo, me dan el coeficiente de dilatación lineal del cobre, que es igual a 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Y me dan el módulo de Young del cobre, ¿no? Igual a 110 gigapascales. Ya, listo. Analizaremos. Fíjate, aquí tengo una barrita y me dice que está separada 0,1 milímetros de una pared, ¿no ve? Ahora veremos cuánto va a crecer mi barrita. Entonces yo voy a tener una longitud final que va a ser igual a la longitud inicial, 1 más alfa delta t. Esto va a ser igual a 1 metro por 1 más alfa contra alfa, 17 por 10 a la menos 6, por delta t que es 40, ¿no? Listo, ¿cuánto será esto? ¿Cuánto es? A mí me sale 1,00068. 1, a ver, lloré. 1 más 17 por 10 a la menos 6, esto por 40. Y me sale 1,00068, ya, está bien. 1,00068. Este es en metros, ¿no? Transfórmenmelo en milímetros. ¿Lo que hubiéramos hecho? Ya, en milímetros transfórmenmelo. No, más fácil. Delta L. Calculemos el delta L. Delta L es igual a que alfa, longitud inicial, delta T, ¿no? Ya listo. Esto calculémoslo mejor. 17 por 10 a la menos 6, longitud inicial, 1, delta T es 40. ¿Cuánto es esto? Seis coma ocho por 10 a la menos 4. Ya, eso es en metros, en milímetros.
ver, 17 por 10 por 100. 0,68 milímetros. Sí. Ya, 0,68 milímetros. Entonces, fíjense a qué he querido llegar con esto. A que mi barrita crece este tamaño. 0,68 milímetros. ¿Lo ven? 0,68 milímetros. Pero fíjate, ¿cuánto espacio tengo acá? ¿Cuánto espacio tengo? 0,1 milímetros nomás, ¿no ve? Solo tengo 0,1 milímetros, pero mi barrita crece 0,68. Entonces lo que estaría pasando es esto, ¿no? Más o menos así. Este es mi delta L. ¿Estamos de acuerdo? Está creciendo más de lo que tengo de espacio entre la pared fija. Ahora, ¿cómo puedo realizar esto? Esto no puede pasar en la vida real, ¿no ve? No puede pasar. ¿Acaso una barra traspasa la pared? No, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acá me copiaré mi gráfico. Acá, pegar. Ya. Habíamos dicho que esta barrita, por dilatación térmica, va a crecer este tanto, ¿no ve? Este tanto que es delta L de delta L por temperatura, le pondré yo. Delta L por temperatura. Van a ver por qué lo estoy poniendo así. Ya les he dicho que esto no puede ocurrir, solo tiene 0,1 milímetros para crecer. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a crecer, no va a traspasar la pared, como les decía. Entonces, ¿qué va a pasar? Pegar. Solo va a expandirse a lo que es, pues, a 0,1 milímetros. ¿No ve? Pero, ¿qué ha pasado con este espacio? ¿Qué pasa con esta deformación? ¿Qué pasa con esta deformación? No puede, Se está comprimiendo tal vez. exactamente, no puede desaparecer así nomás, ¿no ve? No puede desaparecer así nomás. Entonces se está volviendo a comprimir para que solo ocupe este espacio. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Eso es un esfuerzo por elasticidad, porque ahí ya no está actuando la temperatura, sino ahí está actuando la elasticidad del cuerpo. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Acá yo me daré esta partecita, esta distancia, me lo denominaré delta L, pero esto ya no va a ser térmico, va a ser elástico. ¿Ya? Este delta L sí es térmico, pero esta delta L que sobra, eso sí va a ser elástico, porque se tiene que comprimir para que entre justamente en los 0,1 milímetros. ¿Lo ven? Entonces de ahí ya puedo sacar una relación. ¿Qué relación puedo sacar? Que mi delta L, debido a un cambio de temperatura, menos un delta L elástico, ¿es igual a cuánto? 0,1 milímetros. ¿Lo ve? Listo. Esa va a ser mi relación. Esa va a ser mi ecuación que me va a ayudar a resolver este problema. ¿Ya? Entonces, delta L térmico, ya lo tenemos, lo hemos hallado. Y me falta hallar el delta L elástico. ¿Cómo hallo el delta L elástico? ¿A qué es igual? Ya, si no me acuerdo, vendré acá. ¿Dónde está mi teoría? ¿Dónde está mi teoría? Acá está. Fíjate, el delta L por una deformación elástica, ¿qué es igual? A la fuerza por longitud inicial sobre módulo de Young por área, ¿no ve? Es esto. Acuérdense, por favor, es fuerza por longitud inicial sobre módulo de Young por área. Entonces, acá pondré, acá. Es igual a fuerza por longitud inicial sobre módulo de Young por área. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué me pide hallar el problema? Me pide hallar, ¿dónde está? Determine el esfuerzo axial en la barra. Me está pidiendo hallar un esfuerzo. Un esfuerzo, ¿no? ¿A qué es igual el esfuerzo? Fuerza sobre área, ¿no? Entonces acá ya tengo la variación de longitudes debido a una temperatura y ya tengo la diferencia de longitudes debido a una elásticamente. ¿No ve? Y eso es igual a 0,1. Entonces reemplazaré. Me va a quedar, ¿cuánto era el térmico? 0,68. 0,68 milímetros por 10 a la menos 3 menos la fuerza por la longitud inicial. ¿Cuánta es la longitud inicial? 1 metro, ¿no? Por 1 sobre módulo de Young. ¿Cuánto es módulo de Young? 110 gigapascales. 110. ¿Cuánto es giga por 10 a la 9? ¿Sí, no? Por 10 a la 9, área. Área. Esto lo haremos así. Fíjate, de aquí, así lo podré. Área es igual a 0,1 por 10 a la menos 3. ¿Hasta ahí se entiende cómo he hallado esto? ¿Qué he hecho hasta ahí? ¿Quieren que repita algo? ¿Cómo es? ¿Se entiende? Ya, ahora fíjate, ¿qué es esto? El La esfuerzo. fuerza axial. El esfuerzo, ¿no ve? Entonces, ese es el esfuerzo que tengo que hallar, que me pide el problema. Entonces lo despejaré, pues. Me va a quedar 0,68 por 10 a la menos 3 menos 0,1 por 10 a la menos 3 es igual a esfuerzo sobre 110 por 10 a la 9. ¿No ve? Entonces de aquí despejaré mi esfuerzo. Va a ser 0,68 menos 0,1, todo esto por 10 a la menos 3 es por, ¿no? Acá lo haremos así. Y vas a multiplicar. Sí, es por 110 por 10 a la 9. ¿Cuánto es mi esfuerzo? ¿638 por 10 a la 5? 638 por 10 a la 5 unidades. Pascales, kilopascales, no, pascales. Ahí. Pascales, ¿no? Ya, pascales. Listo, este es el esfuerzo. Me ha salido positivo. ¿Qué tipo de esfuerzo es entonces? Tracción. Tracción, ¿no? Ahora, si les hubiera dado negativo, acá un negativo, no se van a asustar del signo. Solo es un esfuerzo por Contracción. compresión. Compresión. No es compresión. Ya, compresión. Ya, acá también se los he especificado para que no se pierdan. Acá fíjense. El esfuerzo térmico es igual a ¿qué? Fuerza sobre área. Y también es igual a ¿qué? A alfa módulo de Young por delta T. ¿Lo ven? Eso es general. Ahora, si le sale un esfuerzo positivo, un esfuerzo de tracción. Si le sale un esfuerzo negativo, esfuerzo de compresión. Entonces, se especifican si es que le sale negativo. ¿Dónde está? Acá. Si me hubiera salido negativo, ¿yo qué hubiera dicho? Elimino el negativo, 638 por 10 a la 5 pascales, pero especifico. Esfuerzo por compresión. Listo, esa sería mi respuesta. ¿Ya? Pero como nos ha salido positivo, así lo dejaremos. ¿Ya, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Duda, pregunta. No, que está todo claro. Listo. En eso quedaremos entonces.